Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Duarte López y les voy a hablar sobre la relatividad en los intervalos de tiempo y longitud. Em, Iniciamos con algunas definiciones simples, ¿no? Como es el intervalo de espacio-tiempo, que se define como delta tau, que en este caso es el tiempo propio, al cuadrado es igual al cambio en el tiempo al cuadrado menos el cambio en el espacio al cuadrado, ¿no? El tiempo propio se define como el intervalo entre dos eventos que ocurren en el mismo punto. En este caso sería el intervalo de tiempo porque, pues, como ocurren en el mismo punto, pues no hay espacio. Y por lo que es posible medirlo con un reloj. Es, es posible medir el intervalo de espacio-tiempo con un instrumento humano, ¿no? Otro concepto importante es la dilatación temporal, ¿no? Que se conoce o que se usa o que se aplica utilizando el factor de estiramiento, ¿no? Que se define como delta t sobre delta tau, ¿no? En este caso, delta t es el cambio en el tiempo sobre el tiempo propio es igual a uno sobre la raíz de uno menos la velocidad, ojo, esa velocidad está en unidades naturales, ¿no? Al cuadrado. La longitud propia es la longitud de algo que se encuentra en reposo, así yo la defino, no sé si existe acertado, pero así fue como yo lo entendí. Em, y de igual manera, ¿no? Se encuentra una relación con el factor de estiramiento para poder hacer ahí unos cálculos. Eh, Vamos a ver unos problemitas del libro sobre que me encontré que se me hicieron muy interesantes, ¿no? Eh, Primeramente, una nave espacial pasa volando cerca de Marte con una rapidez de 0.985 con respecto a la superficie del planeta. Cuando la nave está directamente arriba, una señal de luz se enciende y luego se apaga en la superficie marciana. Un observador en Marte mide que la señal de luz estuvo encendida durante 75 microsegundos. El inciso A nos pregunta, ¿el observador en Marte o el piloto de la nave espacial pueden medir el tiempo propio? En este caso, el que puede medir el tiempo propio es el observador que se encuentra en Marte porque está en reposo con respecto a la fuente de luz, por lo que él con su reloj perfectamente puede medir el tiempo propio, que en este caso fueron 75 microsegundos. En cambio, el piloto de la nave espacial no puede porque se encuentra en movimiento con respecto a la fuente de luz y eso le impide medir el tiempo propio porque los eventos no ocurren en el mismo lugar espacial, ¿no? Y el inciso B nos pregunta cuál es la duración del pulso luminoso medido por el piloto de la nave espacial, ya que no puede medir el tiempo propio, pues lo que mide es algo distinto, ¿no? Pues en este caso conocemos la velocidad de unidades naturales, que es 0.985, y el tiempo propio, que es 75 microsegundos, simplemente despejando el tiempo de la expresión que les mostré anteriormente y, y sustituyendo los valores, encontramos que el tiempo que mide el piloto es 435, lo que nos da si no me equivoco, 5.8 veces el tiempo propio, ¿no? Que es ya algo interesante, ¿no? Cómo cambia tanto el tiempo para un observador y el otro, ¿no? ¿Cómo puede cambiar tanto una medición, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Desde mi punto de vista. Si tomamos el tiempo propio como constante, pues podemos ver el tiempo como una función de la
velocidad en unidades naturales, ¿no? Entonces yo probé con otros numeritos para la velocidad, pues en este caso con una de 0.999, me da que es 1677 microsegundos, que es 22 veces el tiempo propio, que es mucho más grande, ¿no? Y por otro lado, probé con algo más lento, ¿no? Y me da 172 microsegundos, lo que es solo 2.3 veces el tiempo propio, ¿no? Aquí hay algo que me gustaría resaltar, ¿no? Que entre más cerca estés de la velocidad de la luz, mucho más se notan los efectos eh, relativistas de dilatación temporal. Entonces, como que, wow, ¿no? Es algo que no se nota día con día porque nos encontramos o en reposo, bueno, perdón, en reposo con respecto a otros seres humanos, ¿no? Eh, o en un movimiento, pues, bastante lento con respecto a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces son efectos muy impresionantes, la verdad. Yéndonos al segundo, pues en esta imagen fue lo de la página pasada, ¿no? Que entre más veloz vaya la nave, más distancia espacial recorre, por lo que le cuesta más a la luz llegar, ¿no? Le cuesta más tiempo llegar a la nave. Entonces, entre más rápido vayas, más tiempo la luz tarda en llegar hacia ti. Siempre te va a alcanzar porque no puedes ir o más veloz o a su misma velocidad, pero eso sí, no, le va a costar más llegar a ti. Tenemos este problema, el 37.11 de Alcero-Simansky, que, que este yo lo seleccioné porque es un problema muy completo y muy interesante. ¿Por qué somos bombardeados por muones? Los muones son partículas subatómicas inestables con una vida media de 2.2 microsegundos que se desintegran para convertirse en electrones. Se producen cuando los rayos cósmicos golpean la atmósfera superior aproximadamente a 10 kilómetros arriba de la superficie terrestre. Y el inciso A nos pregunta, ¿cuál es la distancia máxima que un muón puede viajar durante su vida media de 2.2 microsegundos? En este caso, hay un límite conocido para la velocidad que redondeando es 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, si el muón lograra llegar a esa velocidad, pues tendríamos un límite superior que no puede alcanzar o que no puede superar ni alcanzar, ¿no? Que en este caso serían 66 kilómetros. No puede ir no puede superar esos 66 kilómetros o alcanzar esos 66 kilómetros. Entonces, eh, aquí vienen preguntas como que si solo puede recorrer 0.66 kilómetros, mm, ¿cómo es que llega a la superficie terrestre si la atmósfera es bastante grande, ¿no? Son 10 kilómetros. Entonces, no es ni el 10% lo que recorre, o lo que debería estar recorriendo, ¿no? Ahí cae esa primera duda. En el inciso B nos dice, de acuerdo con la respuesta del inciso A, parecería que los muones nunca tocan tierra, pero la vida de 2.2 microsegundos se mide de acuerdo al sistema de referencia de el muón, es decir, pues el muón en reposo, ¿no? Y los muones viajan muy rápido, a una rapidez de 0.999 en unidades naturales. ¿Cuál es la vida media de un muón medida por un observador en reposo sobre la Tierra y qué distancia viaja el muón en ese tiempo? Bueno, ¿no? Conocemos el tiempo propio, ¿no? Que es 2.2 microsegundos y la velocidad en unidades naturales, que es 0.999. Simplemente sustituimos los valores y queda que
la vida media de un muón medida por un observador en tierra es de 49.21 microsegundos, ¿no? Que es 22.3 veces la vida media del muón en reposo, ¿no? Que eso que es otra cosa, wow, ¿no? O sea, si se lograra acelerar lo suficiente un muón, podríamos tenerlo, eh, por ejemplo, vivo hasta un día. No sé si, ahora que lo si, pues si se piensa bien, sería mucho gasto de energía, ¿no? Pero sería posible, o sea, es posible. Y yo creo que sí, ¿no? Así yo intenté hacer el cálculo, ¿no? Pero pues la calculadora no me da para más, ¿no? Entonces, em, yo creo que sí sería posible, pero pues sería un gasto tremendo de energía, ¿no? Mantenerlo a una velocidad súper, súper, súper cercana. Entonces, no se hace por eso mismo, ¿no? Y la distancia que recorre en esa vida media es 14 kilómetros, que es más que suficiente para, em, para llegar a la superficie terrestre, y eso explica cómo los muones llegan hasta la Tierra, ¿no? Que en principio parecería pues imposible con su vida media de 2.2 microsegundos. Em, pero aún queda algo por flotando, ¿no? Si el muón solamente para él vive 2.2 microsegundos, ¿cómo es que recorre para él esos 10 kilómetros? O para él son esos 10 kilómetros. Entonces, el, el inciso C nos comenta, desde el punto de vista de el muón, su vida media sigue siendo 2.2 microsegundos. De manera que, ¿cómo logra llegar al suelo? ¿Cuál es el espesor de la atmósfera de 10 kilómetros a través del cual debe viajar el muón? Entonces, conocemos la longitud propia de la atmósfera, que serían los 10 kilómetros, y la velocidad de el muón simplemente sustituyendo, nos da que para el muón la longitud de la atmósfera simplemente es 45, kilómetros, ¿no? Entonces, más que suficiente como para poder recorrerlo, ¿no? Y la distancia que el muón recorre en su vida media, en la vida media para él, que es el 2.2 microsegundos, es 0.759 kilómetros, ¿no? Igual más que suficiente como para recorrer los 0.45 kilómetros que para él tiene que recorrer para llegar a la superficie terrestre, ¿no? Entonces es muy interesante cómo cambian tanto las cosas de un sistema a otro, ¿no? Cómo es estas consecuencias de viajar tan rápido, ¿sabes? O sea, es impresionante cómo para el monstruo son 0.45 kilómetros, y para nosotros que estamos aquí en la Tierra son 10 kilómetros, ¿no? Es como que miro, o yo miro al cielo y digo, wow, wow, es inmenso. Pero no, pues para un muón no es tan inmenso. Es, es eso, ¿no? 0.45 kilómetros. Eh, y algo, y por último tenemos, imaginándonos que la velocidad de la luz es 1 millón de veces menor de lo que realmente es, ¿no? Imaginándonos en un universo paralelo en el que la velocidad de la luz es 1 millón de veces menor, tenemos este problema. Un avión tiene una longitud de 60 metros cuando se mide en reposo. Cuando el avión se mueve a 180 metros por segundo en este nuevo universo, ¿qué longitud puede tener el aeroplano para un observador estacionario? Conocemos la longitud propia, que son 60 metros. La
velocidad, que son 180 metros por segundo, y la nueva velocidad de la luz serían 300 metros por segundo. La velocidad en unidades naturales serán 0.6, y haciendo una sustitución simple, nos queda que para un observador en tierra, ver un avión pasar en 180 metros por segundo serían 48 metros. Eh, pues esto también es muy interesante, ¿no? Cómo haciendo un simple cambio en una unidad fundamental pueden cambiar tanto las cosas, ¿no? Pues al principio eh, no creo que se pudiese llegar tan fácilmente a los 180 metros por segundo en ese nuevo universo, ¿no? Porque se tendría que tomar en cuenta pues las energías, esto y lo otro. Sería más complicado acelerar el avión por esa nueva velocidad tope, o sea, sería un relajo, ¿no? Pero si se pudiese llegar, los efectos serían más visibles, al menos para nosotros los humanos, ¿no? Si pudiéramos llegar a esas velocidades, serían efectos muy visibles día con día, ¿no? Y esto, pues me deja tres cosas, ¿no? Los efectos de viajar con una velocidad cercana a C son muy, muy interesantes, muy impresionantes. Cómo cambia de un sistema de referencia a otro, los tiempos, las longitudes, las consecuencias de viajar muy rápido o las consecuencias que podría tener que la velocidad de la luz fuera mucho más pequeña para, pues para los humanos, ¿no? Que sería como envejecer más rápido, envejecer más lento. Habría mucho descontrol, ¿no? Sería muy, muy interesante pensar más a fondo en estos tres, ¿no? Y lo que más me dejó pensando, ¿no? Si hay un límite superior de velocidad C, hay un límite inferior. O sea, como realmente nos movemos a una velocidad cero, o realmente puedes llegar a no estarte moviendo en el espacio. O sea, es posible. No hay un límite mínimo para la velocidad. O sea, pues sí, no. Tú, para ti, tú siempre estás en reposo. Pero, o sea, no sabría cómo explicarlo bien, ¿no? Pero es una idea muy que se me hace muy interesante, ¿no? Podría ser que podría llegar que tu intervalo de espacio-tiempo haya un límite mínimo, o sea, es como que no puede, o sea, puedes moverte mínimo, puedes llegar hasta esto. Entonces, esto, yo me quedo con estas tres y sobre todo con esta última pregunta, ¿no? Esto sería todo de mi parte y muchas gracias.